Y muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la primera clase de seminario de investigación. Como saben, mi nombre es Daisy Yonga y junto con el profesor William Salazar los vamos a acompañar durante este bimestre. El profesor William se nos va a unir más o menos en la tercera semana de este bimestre. Sí, yo les voy a dar cuestiones introductorias. Algunos de ustedes que han sido mis estudiantes ya han visto un poquito de esto, pero es importante que los que ya lo vieron que lo refresquen y los que no han visto estos contenidos, pues que los vean por primera vez, ¿sí? Les voy a enseñar la forma que para mí es la más efectiva de cómo estructurar un proyecto de investigación, cualquier proyecto de investigación, ¿sí? Pero antes de eso, pues me voy a presentar. Bueno, los que ya me conocen, lo siento, tienen que escuchar esto nuevamente. Bueno, pues bienvenidos a este periodo. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Daisy Yonca, soy doctora en educación, tengo 2 carreras, soy abogada y soy licenciada en Ciencias en la Educación, mención inglés, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hice mi máster presencial en formación de formadores en la Universidad de Granada y en la Oslo y Akershus University College en Noruega. También tengo un doctorado en formación docente en la Eötvös Loránd University de Hungría y con doble titulación en Maastricht University de República Checa. Con respecto a mi experiencia universitaria, he trabajado en la UTPL en varios años segmentados, también en la Universidad de Eötvös Loránd y en la Universidad Maastricht, ¿sí? En años diferentes. Desde el año pasado soy parte nuevamente de la UTPL y soy directora de la maestría de investigación en educación. Sí, entonces espero que presentándoles un poquito de mi currículum, sepan que están en buenas manos y que pueden confiar en mí, bueno, y en nosotros su formación. Ahora, una dinámica que ya la han hecho algunos de ustedes, sí, entonces las que ya lo hicieron, guardemos el secreto y los que no, por favor, participemos. Ahora, por un punto extra, en cualquier actividad, quiero que me escriban en el chat en los próximos 30 segundos cuántos animalitos ven ustedes aquí. Jorge dice 11. Vamos, chicos, tenemos 30 segundos, menos, ya casi como 20. Y solo 2 respuestas de 22. Vamos, chicos, vamos, vamos. 9, 9, 8, 12. Byron es el que da más. Ligia, 11. Byron y Fabiola son los que dan más. 9, nos dice Karina. George, 12. Yanela, 10. Mayrita también 10. Paola, 12. 16, Oscar. Creo que ya estás inventando animales, nuevas especies, Oscar. Emily dice 10. Ya, y Karina dice 11. ¿Alguien que quiera compartir? Una persona que quiera compartir. La de los 16 realmente sí me tiene impactada. Pero, ¿alguien que quiera decirme en dónde están esos animalitos? ¿Podría Yo. participar? Ya, sí, me gustaría que dentro de la clase alzáramos la mano, que usemos el emoticón de alzar la mano. Ya, Freddy. Gané. Ganó el Este, doctor Freddy. ¿Cómo sí, está? la levantada de mano. Ya, lo que veo ahí es no sé si es tiburón o delfín, un pez pequeño en los ojos, un cocodrilo, una tortuga, un zancudo, posiblemente la cola de una serpiente, un asno, un perro, un gato, un ratón, y hasta ahí creo, no veo más. Ya, estamos con El 10. elefante, claro, el elefante también. 11. Sí. Muchas gracias, doctor Freddy. Oscar, que me dejó sorprendida, por Dios, Oscar. A ver, vamos con Byron. Buenas noches. Hola. Aquí entre las extremidades delanteras del elefante
se ve como una cacatúa aquí en medio, ¿Aquí? entre las piernas delanteras, así, parece. Ya. Ok, muy bien. Bueno, vamos a dar la respuesta, pero sí realmente quiero saber los 16. Aquí están las respuestas de acuerdo a la persona Tiro que del creó esto. Ajá. Dice, este animalito que le ponen aquí, gamba, realmente es el nombre español del camarón, ¿no? Entonces tenemos realmente estos animalitos. La mayoría de ustedes se quedó en el 9, pero realmente es muy buenos poderes de observación. Y si es que gustan, les puedo pasar eso porque es algo súper bueno para jugar con estudiantes de toda edad, realmente. ¿Sí? Bueno, ahora vamos ya al meollo del asunto, que ya creo, ya estamos un número significativo. A ver, vamos a ver. Aquí está. Me perdí por un momento. Esta es la forma más fácil, rápida, entretenida de organizar un proyecto de investigación. Ahora, un proyecto de investigación puede como ser una consultoría para un municipio, para una escuela, como puede ser una tesis, un artículo científico, ¿sí? Entonces, denme 10 minutos, pónganme toda la atención del mundo. Si es que me van a poner atención alguna vez en su vida, tiene que ser en estos 10 minutos, ¿sí? Después, solo que con que aprendan esto, ya es suficiente como para que ustedes puedan organizar un artículo, una tesis, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ustedes imagínense a la investigación como una cebolla con capas, ¿ya? Entonces, las capas externas son como lo más macro, mientras que las capas internas son lo micro, ¿sí? Entonces, siempre la capa externa va a ser como lo más grande, que es la filosofía, ¿sí? Algunas personas dicen, ah, no, es que hay filosofías y paradigmas. Es cierto, pero a mí me gusta dejarlo solo en filosofía, ¿ya? Hay 3 filosofías que son predominantes. Aquí dentro de esta presentación ya les voy a enviar el link, pero ustedes también lo tienen en la página de la materia. Hay 3 principales filosofías, ¿sí? Que son el primero, el tercero y el quinto. El positivismo, el interpretativismo y el pragmatismo, ¿sí? Nuevamente, si es que quieren tomar notas, súper bien también, eso queda grabado. Entonces, no es necesario. Ya, positivismo, interpretativismo y pragmatismo. Son los más importantes, ¿sí? Después hay muchas otras. Bueno, muchas otras, ¿sí? Dependiendo de la disciplina. Nuevamente, positivismo, interpretatismo y pragmatismo. ¿De qué se trata el positivismo? El positivismo es básicamente los números, ¿sí? El positivismo se asocia muy fuertemente a las investigaciones cuantitativas. Por ejemplo, el número de estudiantes satisfechos con la clase del profesor Artírez ayer. ¿Qué porcentaje de estudiantes está satisfecho con la clase de ayer del profesor Artírez? ¿Ya? Ese sería una pregunta de naturaleza positivista, porque nosotros vamos a ver un porcentaje de personas, ¿sí? Entonces, positivismo, cada vez que venga el positivismo a la mente, siempre tiene que ver números, estadísticas, todo que sea cuantificable, ¿ya? Ahora, vamos con el interpretativismo. El interpretativismo está del otro lado de la regla. El interpretativismo es lo que uno, valga la redundancia, interpreta, ¿sí? Digamos que yo a Patricio le hago una entrevista, ¿sí? Quiero saber acerca de su experiencia en el primer ciclo de una maestría, ¿sí? Yo quiero ver cuáles fueron sus motivaciones para entrar a una maestría, por qué entró a la maestría, etcétera. ¿Sí? Entonces yo empiezo a preguntarle, a ver, cuénteme un poco acerca de su perfil, por qué tomó esta maestría, cuáles fueron sus motivaciones, ¿sí? Entonces él lo que me dice me cuenta una historia, ¿sí? Dentro de la entrevista él me cuenta una historia, me dice, mire, pasó esto y lo otro. Entonces yo esas respuestas las interpreto y después les doy significado, ¿sí? Ya. Y finalmente tenemos el pragmatismo, que es lo que ustedes habrán escuchado como investigación-acción. El pragmatismo siempre busca
la intervención, busca hacer un cambio en el entorno. Ahora, mientras que el positivismo y el interpretativismo normalmente se limitan a ver o números o historias de algo, el pragmatismo dice, a ver, yo tengo estudiantes que a partir de diciembre bajaron sus calificaciones, ¿sí? Entonces yo quiero, mi objetivo último es que vuelvan a tener buenas calificaciones y para eso voy a hacer una investigación, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, voy a hacer encuestas a los padres de familia y entrevistas a los padres de familia para ver qué cambió en el entorno escolar, en el entorno en casa y saber por qué bajaron las calificaciones. Ahora, yo hago entrevistas o hago un conversatorio o hago una encuesta y me entero que mis estudiantes todos recibieron un teléfono inteligente, ¿sí? Y empezaron solo a estar en el teléfono y dejaron de estudiar. Sí, entonces yo empiezo a hacer una intervención para que mis estudiantes ya dejen de utilizar los teléfonos. ¿Sí? Entonces el pragmatismo tiene esta característica de que quiere que pase algo, mientras que y bueno, claro, dentro del pragmatismo se puede utilizar tanto técnicas asociadas al positivismo como al interpretativismo, ¿sí? ¿Me expliqué? ¿Hay algo que no quede muy claro? ¿Todo bien? Sí, más o menos. Lo del pragmatismo, por favor, disculpe, no levanté la mano. Lo del pragmatismo. Ya, el pragmatismo, ya, lo revisamos nuevamente. Patricia. Sí, dentro de lo que es el interpretativismo, con el ejemplo que señaló, tal vez podríamos hablar de una investigación cualitativa o no entra dentro de ese espacio. No, claro, las investigaciones, ya vamos a ver las otras capas de la cebolla, pero las investigaciones cualitativas están asociadas al interpretativismo. ¿Ya? Y el Gracias. pragmatismo, no, gracias a usted. Y el pragmatismo, Sonia, es cuando uno quiere hacer algo dentro del proyecto, no quiere solo saber algo, pero quiere hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, Sonia, dígame una realidad de su unidad educativa que usted quiere cambiar y considera que está dentro de sus manos poder cambiarla. Ya, ¿por qué los jóvenes no aprenden las operaciones básicas? Ya, Ahora no aprenden, no saben. ya. Entonces usted quiere saber por qué para que ellos aprendan. Porque si era cualquier tipo de investigación, yo digo, yo ya sé por qué, pero normalmente hay varios estudios que se quedan en yo te explico por qué, pero no hago nada al respecto. Digamos que usted descubre después de hacer toda la investigación que era porque no tienen claro los números ordinales. Me estoy inventando. Entonces dice, bueno, entonces el proyecto va a haber una propuesta para nosotros desarrollar propuesta y seguimiento y ejecución, un proyecto para enseñarles los números ordinales a los chicos, ¿sí? Siempre hay algo que se pone en ejecución cuando estamos hablando del pragmatismo. Pragmatismo viene de la palabra práctica, es decir, que es bien que uno pone en la práctica algo, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿Todo bien? muchas gracias. Sí, gracias. Ya, buenísimo. Entonces, verán, después tenemos el enfoque del desarrollo de la teoría, ¿sí? Tenemos deducción, abducción e inducción. La abducción la vamos a dejar afuera por el momento porque es algo súper raro. La abducción pasa cuando uno saca resultados que uno no esperaba que iba a sacar. ¿Ya? Es un fenómeno súper raro. Yo llevo investigando ya casi 15, 16 años y solo me he topado con eso 2 veces. Entonces es extremadamente raro que ustedes necesiten utilizar la abducción. Ahora, la deducción se está asociada, ojo, la deducción está asociada al positivismo, ¿ya? La deducción siempre está asociada al positivismo. En el futuro vamos a ver que se pueden utilizar métodos deductivos de análisis en el interpretativismo, pero por el momento no, ¿ya? En primera instancia, la deducción está asociada al positivismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente en el positivismo nosotros tenemos hipótesis, tenemos ya algo que está planteado y decimos, voy a comprobar esto a través de números.
Mientras que la inducción y está asociando al interpretativismo, ¿sí? Entonces nosotros sacamos historias, por ejemplo, Byron me cuenta acerca de la historia de su barrio, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo le interpreto y a partir de esa experiencia en particular, yo voy a generalizar, voy a intentar hacer una generalización de algo, ¿sí? Entonces la deducción es lo que va de lo general a lo particular, mientras que la inducción va de lo particular a lo general, ¿sí? Esas son como las dos principales tendencias que hay, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Sonia me dice, mire, es que específicamente en mi aula, los muchachos no pueden utilizar los números, no pueden hacer ecuaciones, digamos, ¿ya? Entonces, yo empiezo a hablar con ella y después de yo interpretar toda la entrevista que hice, puedo decir, o sea, es posible que otros jóvenes estén experimentando exactamente los mismos problemas y que otros docentes también estén experimentando los mismos problemas. Entonces, de la experiencia de Sonia, yo saqué para afuera. Mientras que en la deducción, como es positivista, de afuera yo digo, las principales tendencias dicen que a los muchachos les gusta el helado de chocolate. Entonces, de aquí yo voy a hacer una encuesta para comprobar si en mi unidad educativa efectivamente se cumple con esa regla, ¿sí? No se preocupen si suena un poquito, digamos, lejano, porque ya poco a poco vamos a ir haciendo ejercicios, ¿sí? Entonces, a ver, Patricio, que está aquí. A ver, Patricio, la filosofía positivista, ¿con qué enfoque de desarrollo de la teoría se asocia? A ver, la filosofía positivista con la deducción sería. Exactamente. A ver, y Sonia, que también está aquí, ¿y el interpretativismo con cuál enfoque se asocia? Con la inducción. Exactamente. Sí, entonces vamos así, vamos como en cascada, así. Ya, vamos con la ruta metodológica. Sanders, tal, describe varias rutas metodológicas, pero hay técnicamente solo 3. Y la tercera está constituida por 2. La primera es cuantitativo. Cuantitativo, números. ¿Cuántos? Cosas que podemos contar, estadísticas y números. Cualitativo son las cualidades, las cosas que interpretamos como entrevistas, historias, conversatorios, etcétera. Y mixto significa que es una mezcla de cualitativo con cuantitativo, nada más. Ahora, si el cuantitativo de números, de contar, ¿ya? Si tenemos un estudio que tiene el método cuantitativo, ¿quién me quiere decir con qué filosofía y con qué enfoque se asociaría? Si es cuantitativo, que uno cuenta cosas. William, Iría con la filosofía del positivismo y con el enfoque de deducción. perfecto. Y el método cualitativo de historias, Byron, ¿con qué filosofía y enfoque se asociaría? El cualitativo lo asociaríamos a la filosofía del interpretativismo Ujú. y lo asociaríamos al cualitativo. Sí, ¿y a qué enfoque de desarrollo de la teoría? ¿En qué enfoque? Ah, ¿Qué enfoque? A ver, el enfoque de inducción, inductivo. muy bien, muchísimas gracias. Ya. De nada. Entonces, si ven que hay una lógica de esto, siempre va a haber una lógica aquí, ¿ya? Como les dije, hay veces que a veces le dicen método, a mí no me gusta decir el método inductivo o deductivo, pero la deducción se puede utilizar también en estudios cualitativos, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Mucho más adelante, ya cuando estén haciendo las tesis. La ruta, entonces, tenemos cualitativo, cuantitativo y mixto. Vamos a ver a ver, doctor Freddy, cuando usted escucha monocuantitativo, ¿qué se le viene a la mente?
que se trata de un factor único, Ujú. el que se está analizando posiblemente, ¿no? Claro, eso significa que solo utilizamos una herramienta cuantitativa. Por ejemplo, solo utilizamos la encuesta, ¿sí? Mono cuantitativo es solo una herramienta cuantitativa. Mono cualitativo es exactamente lo mismo con la herramienta cualitativa, solo uno. Una herramienta. Multimétodo, ajá. Multimétodo cuantitativo es que tenemos dos o más métodos cuantitativos, por ejemplo, o herramientas. Por ejemplo, el survey y el análisis de estadísticas pasadas. ¿Ya? Multimétodo cualitativo, que tenemos dos o más cualitativos, es decir, las entrevistas y el análisis de contenido de un libro, ¿ya? Mixto simple es uno y uno cualitativo y uno cualitativo, y mixto complejo es dos o más de cualitativos y por lo menos un cuantitativo, o al revés, por lo menos dos cualitativos y un cuantitativo, ¿sí? ¿Sí me expliqué con eso? Si es que hay alguna duda, no duden en alzar la mano. Byron, dígame. Eh, el, el mixto simple, Ajá. hablábamos de un cualitativo o un cuantitativo, Sí, ¿verdad? uno y uno, sí, Uno tienen y que uno. estar juntos, uno y uno, por lo menos uno de cada uno. Ya se Mm, hace complejo cuando tiene dos o más de cualquiera de los dos. de cualquiera de los dos, pero debe haber al menos uno del otro, ¿verdad? Sí, Ya, ya, gracias. de nada. ¿Sí? No se preocupen, terminamos. Les prometo que voy a terminar lo más pronto posible, pero probablemente si les voy a decir algo importante va a ser esto, ¿sí? Ahora, vamos. Sonia, dígame. Antes que pase, porque me voy a quedar con la pregunta. No, Cuando dice mixto simple, lo que le pregunto ahorita es el compañero. Usted dijo, me refiero a uno. ¿A un qué? Ya me perdí. una herramienta cualitativa y una cuantitativa. Por ejemplo, un cuestionario que digan los chicos sí, no, y ahí usted puede cuantificar. O por ejemplo, diga del 1 al 5 qué tan satisfecho está con la clase de ayer, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que diferencia es las herramientas que utiliza dependiendo del, dijo que no eran métodos, pero dependiendo, a ver, usted que le dijo, cuantitativo, cualitativo, ¿qué nombre les dio? Ruta metodológica. Dependiendo de la ruta metodológica sería el instrumento, así sería. Sí, Ya. exactamente. Ujú. ¿Ya? Ya, Entonces, gracias. si ven, es como dos líneas rectas que se hacen, ¿sí? Ahora vamos con las estrategias. Las estrategias también están más asociadas con una u otra filosofía, enfoque, etcétera, ¿ya? A ver, ¿quién quiere adivinar? La narrativa es de historias, uno narra cosas, ¿sí? ¿A quién le gustaría decirme, por ejemplo, una estrategia narrativa? ¿A qué? Filosofía, perdón, ¿a qué filosofía, enfoque y ruta pertenecería la estrategia narrativa? A ver, ¿quién se arriesga? A Paola. Y Técnicas después y procedimientos. Ana. A ¿Paola? ver, sale, sí, a ver si me sale. Yo lo asociaría al interpretativismo, ¿sí? Pero- sí, perfecto. Entonces, sí, sería una, ay, más me dijo? Ah, el método estaría asociado a la inducción, ¿ya? Ya, en el... Y sería tal vez un multimétodo cualitativo, sí, de dos o más herramientas cualitativas. Ajá. Solo es uno, solo es cualitativo porque es la narrativa, Ah, digamos, sí, claro, se puede interpretar así, pero en este caso sería solo, monocualitativo, entonces. exacto, Ya, muy bien, perfecto. Ya, gracias. perfecto, ya. Anita, no me baje la mano, Anita, ya la vi. Es que Ya iba a la... decir exactamente lo mismo, porque también estaba analizando y sí, realmente yo también considero que está dentro de la filosofía del interpretativismo con un enfoque inductivo y es cualitativo por el mismo hecho de que es narrativo, una narración. Tranquila, usted va a hacer el cuestionario. A ver, hagamos el cuestionario, el A que, ver, digamos, le pregunta del 1 al 5
¿Cómo se siente usted con respecto a esto? Del 1 al 8, diga sí o no. Los sís y los nos se, se cuantifican también. Por ejemplo, ¿les gustó la clase de ayer? 80% dijo sí, 20% digo no, entonces son números. La estrategia del cuestionario, ¿cómo estará dividida acá? Ya, a ver, la estrategia del cuestionario estaría en una filosofía positivista, de positivismo, en un Ujú, enfoque deductivo, ujú. y esto haría en una ruta metodológica cuantitativa, monocuantitativa. Ajá, Ajá, ¿ya? Sí, ya, está perfecto. ok. Muchísimas gracias, ¿ya? Ahora, yo no sé, esta para mí, esta es la parte en la que más se confunden normalmente mis estudiantes, ¿sí? Ah, Fanny, ¿tiene una pregunta? Sí, Daisy, una preguntita justo de lo que acabó de decir la compañera Ana, perdón. Y disculpe por el atraso, lo que pasa que mi computadora se me bloqueó y hasta desbloquearla ya entré con 15 minutos de retraso y no pude coger la clase desde el inicio. Tranquila, igual Este, les enviamos la en la grabación. aplicación de cuestionarios, estimado docente, no entraría no solamente el mono cuantitativo, sino no sería un enfoque de la parte matemática y también de la parte interpretativa, o sea, del método inductivo de deducción e inducción, porque Sí, no siempre suelen ser, o sea, bueno, depende del cuestionario que se aplique, me imagino, para poder utilizar ambos enfoques. O tal ah, vez me bueno, confundí, porque eso le digo, pido disculpas porque desde el inicio, uno cuando está desde el inicio coge el hilo de la clase. Yo lamentablemente llegué retrasada por motivos tecnológicos. sí, no Gracias. se preocupe, si quiere, al final nos quedamos y le explico rápidamente todo. Es posible que, por ejemplo, cuando ustedes utilicen un cuestionario, utilicen, digamos, hagan 20 preguntas que son de naturaleza cuantitativa, es decir, dígame del 1 al 5, dígame sí o no, etcétera. Y que al final digan, escriba su experiencia dentro de la maestría de investigación. ¿Ya? Entonces, sí es cierto que hay herramientas que mezclan, digamos, ambas filosofías y todo, pero siempre hay algo que es más fuerte que lo otro. Digamos, si ustedes hacen 20 preguntas cuantitativas y solo hacen una cualitativa, entonces tiende más a ser positivista, ¿sí? Aunque tengan una pregunta, es como decir, el 80% de este estudio es positivista y el 20% es interpretativista. Ahora, los números, sí entiendo, entendí la naturaleza de la pregunta que a veces dice, bueno, si el 80% pone que sí, significa que el 80% les gustó la clase, pero esos son números exactos, digamos. Si la pregunta es, ¿está usted satisfecho con la clase del día de ayer? Son números, son números. La gente, digamos, nosotros somos ahorita 27, digamos que 25 diga que sí, estoy satisfecha con la clase de ayer. Sí, entonces ahí no da paso a la interpretación, porque ya hay números exactos. Mientras que cuando yo le pregunto, por ejemplo, a Paola, cuénteme acerca de su experiencia docente en su unidad educativa, cuáles son sus retos y todo, ahí sí yo tengo que interpretar, tengo que asociar conceptos, volver a la teoría, es un poco diferente. Realmente los números no dan mucho a interpretación. Claro que en estadística a veces uno tiene que correlacionar y hacer algunas cosas, pero eso ya se sale fuera como de la estructura, digamos, ¿sí? Eso ya es como métodos de correlación que se pueden hacer. Sí, no sé si me expliqué, Fanny. Si no, al último nos podemos quedar tranquilamente. Oh, sí, gracias, sí. Ya también reviso la clase desde el inicio ya. Gracias. Ya, no se preocupe. Vamos, Jorge. Jorge tiene... Sí, disculpe, tenía un pequeño problema con el micrófono ya. No, yo tengo una cuestión. Estamos en que si vamos a ver en un valor, pero aplicamos un cuestionario expositivismo a través de la deducción y usamos la ruta cuantitativa, ¿verdad? Sí, puede ser también multimétodo cuantitativo. O sea,
Cada Más vez que de usted uno. vea números, saque números, va a ser cuantitativo, siempre. Ya, ahora mi pregunta es, ¿estamos haciendo algo de valor para complementar nuestra investigación? ¿No nos veríamos mejor en el uso de la utilización del método mixto simple a través de una entrevista para llegar más allá de lo que es el valor, dar la cualidad del valor? Jorge, si tiene presupuesto, lo invito totalmente a hacer. El problema de varios estudios es que no hay el tiempo y el presupuesto para hacerlos. Yo, si es que pudiera, todos mis estudios serían mixtos, pero normalmente no hay el tiempo, especialmente si, digamos, ustedes deciden unírsenos a nosotros y trabajar en la universidad. Es complicado que, digamos, tener los fondos y tener el tiempo para hacerlo, ¿sí? Siempre es claro, si es que yo pudiera, idealmente, en un mundo ideal, siempre sería un método mixto, pero no siempre es posible y no siempre es necesario. Por ejemplo, uno de los estudios, digamos, entre comillas, estudios cuantitativos más grandes del país, o quizá el más grande, se va a dar este domingo. ¿Qué va a pasar este domingo? Las elecciones. Exactamente. Nosotros después de que se elija, ya sea a uno o a otro, nosotros no necesitamos saber básicamente el por qué. Hay muy pocos ejemplos en los que uno dice, no entiendo por qué se escogió esta persona, ¿sí? Después de que se acabe la votación, uno sabe los números y ahí se acabó, ¿sí? Porque no es necesario nada más. Mientras que a veces sí es necesario. Por ejemplo, muchos estudios, cuando ganó, no sé si se acuerdan de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, mucha gente realmente decía que el sentido común no les daba que hayan escogido una persona que era un poquito arbitraria. Entonces se hicieron estudios porque realmente no se entendía eso. Mientras que aquí en el Ecuador realmente se ven las tendencias súper fuertes, ambos candidatos están súper bien preparados, entonces ya depende ya del gusto popular, ¿sí? Entonces se acaba la elección y probablemente no haya ningún estudio que diga, a ver, ¿usted por qué votó por este o por cualquier otro candidato? ¿Sí? Pero sí, Jorge, idealmente todos haríamos estudios mixtos, pero ya Ya, depende listo. del tiempo. Entonces, disculpe la atribución de lo siguiente, pero he de considerar que la postura de la UTPL es la simplificación de la maestría en la tesis para el camino de la investigación. Por lo que Perdón. acaba de decir que si fuera un mundo ideal sería mixto a través de la aplicación de la entrevista. Entonces sería algo simple lo que es la tesis en sí, más sencillo. No, porque tenemos muchos estudiantes que utilizaron el método mixto. Ah, ya, listo. O sea, yo Entonces, me refería cuando uno como investigador hace sus estudios. Por ejemplo, yo tengo solo 2 horas a la semana para hacer investigación, entonces yo realmente no podría, como docente, digamos, hacer un método mixto, a no ser que me tarde un año, una cosa así, unos 8 meses. Pero ya cuando cambie de perfil, que eso ya es un poquito más personal, pero ya que cambie de perfil, tenga más horas de investigación, pues sí lo voy a hacer. Pero dentro de la maestría, muchos de nuestros estudiantes ya han hecho método mixto. Paola, dígame, Paola. Sí. No, me da una curiosidad. Quisiera tal vez si nos podría compartir alguna investigación que haya hecho con un método mixto, mixto complejo, o sea, que tenga de ambas, ¿no? Herramientas cuantitativas y cualitativas varias, ¿no es cierto? Tal vez Ujú. tiene en la vida real que haya hecho alguna y nos pueda compartir. Tengo, pero de mi trabajo anterior ya está en inglés. Ah, ya, pero lo podría compartir tal vez en español. O Lo, sea, lo- solamente que nos indique de qué es y qué, a ver, usted debió haber aplicado tal vez encuesta, tal vez entrevista, o tal vez algún otro método, experimentación, observación, alguna cosa, y lo hizo así. Entonces quisiera saber solamente cómo lo hizo, porque me da curiosidad de la aplicación en la vida real, nada más, no por nada. no, sí, si quieren lo podemos ver eso, porque cuando se utiliza el método mixto, no quiero meterme un poquito para no llenar de más contenido esta clase, pero hay estrategias de, ¿qué hago primero, el cualitativo o el cuantitativo?
Y si hago primero el digamos, si tengo como triangulo toda la información, ¿sí? Entonces, hay clasificaciones dentro de la ruta metodológica mixta. Hay algunas que son exploratorias, otras que son explicativas. Por ejemplo, si yo utilizo el método cuantitativo primero, yo analizo mi data cuantitativa y después digo, solo el 30% les gustó la clase de seminario 1. Entonces, después utilizo la entrevista y el focus group para saber por qué. Y eso se llama explicativo, ¿sí? Entonces, hay como cositas específicas dentro de la ruta metodológica mixta. Pero si quieres, después podemos conversar al respecto también. Claro, sí. Yo imparto la materia de emprendimiento. Entonces, en esta materia les hago en la parte de estudio de mercados, un plan de investigación pequeñito a nivel de colegio de chicos. Entonces, les hago que pregunten, hagan preguntas, hasta qué precio estaría usted dispuesto a pagar por este nuevo producto, ¿le gustó sí o no? Están sacando un producto nuevo al mercado y que indique y que le pregunten al consumidor cómo desearía que se lo presenten. Entonces ahí ya va lo cualitativo, porque ahí le van a decir de todo. Yo quiero con chispitas de chocolate, quiero con menos azúcar o con más azúcar. Entonces yo ahí mezclo un poquito las dos cosas solo en lo que es la encuesta. Perfecto. Excelente ejemplo, de hecho. Muchísimas gracias, Paola. Vamos con Byron y después vamos con el horizonte de tiempo. Bueno, no sé si me salga del tema, pero yo siempre tenemos una curiosidad, ¿no? Siempre hablamos de investigación, de docentes investigadores, de que hacemos investigación, pero ¿de dónde nacen? Por ejemplo, usted trabaja haciendo investigación en la UTPL. ¿Sus Ya. temas de investigación, usted los busca, a usted le nacen, o alguien se los propone? ¿Cómo nace la investigación? La investigación cuando uno es muy jovencito, a uno le dicen, o sea, el profesor normalmente lo lleva por un tema, pero Ujú. algo que es relativamente malo dentro del sistema ecuatoriano es que a uno toda la vida le han dicho qué hacer, ¿sí? Sí, Al sí. punto que cuando yo llegué a mi maestría y me dijeron, me sentaron que en Noruega son bastantemente abiertas, son muy manos a la obra, me dijeron, Daisy, ¿qué quieres hacer? ¿De qué quieres investigar? Tal fue mi shock que no pude decir nada, no pude contestar. Y lo único que contesté fue, nadie nunca me había preguntado eso en todos mis años. O sea, en todos los años que yo estuve en escuela, colegio, universidad, nunca nadie me había preguntado, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? Entonces yo de ahí aprendí que yo hice la tesis de lo que yo quise y pensé que ellos me iban a decir, yo hice la tesis de lo que yo quise y desde ahí me enseñaron que uno con una tesis y con una investigación es como si estuviera casado con este tema por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años en el caso de PhD, ¿sí? Entonces, yo siempre busco algo que me guste. Siempre tiene que ser algo que les guste porque, chicos, si es que no les gusta, no van a estar, por ejemplo, un viernes a las 8 de la noche hablando del tema o no se van a amanecer escribiendo del tema. Tiene que ser realmente algo que les guste, ¿sí? Y no tiene que ser necesariamente complicado. Pueden ustedes decir, bueno, yo quiero saber acerca de tal fenómeno, voy a hacer entrevistas, voy a hacer 12 entrevistas y ese va a ser como en lo que me voy a centrar. Pero tiene que ser algo que a usted le guste. Yo de verdad siempre digo, es una relación, es un matrimonio de 1 año. Sí, entonces a usted realmente le tiene que gustar el tema. Ya, gracias, gracias. De nada. Vamos con el horizonte del tiempo, que no sé por qué, pero siempre es un tema que siempre confunde mucho a mis estudiantes, ¿ya? Y es lo más fácil, ¿ya? No tienen nada que ver si es que es cualitativo o cuantitativo, sí puede utilizarse indistintamente en cualquiera, ¿sí? Un horizonte de tiempo transversal, un estudio transversal, significa, hagan de cuenta que mis manos son el tiempo, una línea de tiempo, de enero a diciembre, y que yo corto el tiempo como en la mitad, ¿ya? En alguna parte yo corto esta línea de tiempo, ¿sí? Ese es transversal. Significa que yo, por ejemplo, digamos, voy a la institución educativa de Sonia y les hago una entrevista una vez a un grupo de personas,
¿sí? Entonces, yo voy a sacar como un tipo de fotografía, voy a sacar las impresiones de este grupo en ese tiempo determinado. Digamos que por mala suerte me voy justo antes de los exámenes. Entonces, las respuestas de los docentes probablemente vayan a ser más cortas, más tajantes, más estresadas, más, ¿sí? Entonces, un estudio transversal es la que se hace una vez con un grupo de personas. Ahora, en un estudio longitudinal, uno recoge información varias veces del mismo grupo de personas, ¿sí? Varias veces en un tiempo determinado, ¿ya? Digamos que estoy bueno, aquí tenemos enfermeros, médicos, etcétera, ¿ya? Digamos que yo estoy probando una nueva medicina contra la diabetes, ¿sí? Entonces yo le doy, por ejemplo, Mayrita, les da a todos sus vecinos esta medicina. Entonces ella el 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril, hasta el 1 de diciembre, les toma una muestra de sangre, ¿ya? Y dice, bueno, vamos a ver si efectivamente con esta nueva medicina los valores cambiaron, ¿sí? Bueno, quizás George y el doctor Freddy sean un poquito más para estos temas. Pero va 1 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Sí, ese es un estudio longitudinal porque yo voy a levantar los mismos datos y William también, los mismos datos del mismo grupo de personas por un tiempo determinado, ¿sí? No sé si me explicaste ahí, Patricia. Sí, bueno, dio el ejemplo anterior sobre el tema de las elecciones. Ujú, Durante el tiempo de las elecciones se hacen encuestas, ujú, que son como fotografías del momento exacto en ujú. el que podemos sacar un resultado parcial para luego Exacto. comparar con el resultado ya oficial que se da en las elecciones. Entonces, más o menos podríamos hablar de un estudio longitudinal para ir tomando fotografías de un momento determinado hasta llegar al resultado final y analizar el por qué la decisión de la gente cambió, varió, dependiendo de qué factores influyeron en ese momento, tal vez. Casi porque no es el mismo grupo de gente, a no ser de que sea el mismo grupo de gente, pero es casi sí, porque en el ejemplo que les di del estudio de sangre y de gente que está con un estímulo de, por ejemplo, la misma medicina por 12 meses, entonces uno va con la misma persona, entonces son las mismas personas, las mismas características genéticas, las mismas circunstancias, entonces nosotros sabemos que lo único que cambia es el uso o la falta de uso de la medicina, ¿sí? Casi sería así. Ahora, una pregunta en la que yo fallé en mi defensa de tesis del doctorado. Si es que les pongo un ejemplo, si es que yo utilizo una, em, un nuevo método de enseñanza de la matemática, ya que Sonia nos mencionaba la enseñanza de la matemática. Y la enseño, digamos, un lunes a las 7 de la mañana y después veo cuál es la reacción de los chicos. Ese mismo lunes, pero a las 9, a las 11, a la 1 y a las 3 de la tarde. ¿Será un estudio transversal o longitudinal? Tranquilos, yo fallé en esa respuesta en mi defensa doctoral. ¿Es transversal o longitudinal? Jorge. Como estoy tomando muestra en diferentes etapas, considero que, aunque parezca una cuestión, sigue siendo eh, transversal. Usted piensa que es transversal, ¿ok? Ujú. Ya. ¿Alguien más que tenga otra opinión? ¿Nadia? ¿Emily? Buenas noches. Sí, pienso yo que tal vez se está tomando de acuerdo al tiempo, puede ser longitudinal. Gracias, Nadia. Vamos con Emily y después con Paola. Yo comparto igual que Nadia. ¿Por qué? Porque usted nos decía que dentro de lo longitudinal va por tiempos, ¿no? Entonces es un proceso. Entonces creo que igual al momento, como usted dice, de las 7, 9 es un proceso, como Ujú, vamos receptando mediante el aprendizaje del estudiante y el entusiasmo, así más o ajá, menos. perfecto. Paola. Sí, yo también opino que es longitudinal porque tenemos al mismo grupo y le estamos haciendo pruebas en diferentes horas y o sea, y te puede dar diferentes resultados porque a las 7 de la mañana están medio dormidos, a la 1 de la tarde ya están con mucha hambre
después del recreo ya vienen como más cansaditos de haber jugado. Entonces, sí, me parece que es longitudinal. Estamos hablando de diferentes tiempos y al mismo grupo. Ya, ok. Vamos a ver qué nos dice Ana y Francisco y después ya seguimos, porque Patricio también dijo longitudinal. A ver, Anita. Sí, yo recojo igual, de igual manera lo que dicen las compañeras, considero que es longitudinal por el hecho de que está realizado al mismo grupo de personas, únicamente con la variación de que se hacen diferentes horas, pero es el mismo grupo. Ya, ok, gracias. Y finalmente Francisco. Bueno, yo lo entendería primero, o sea, se hizo primero un análisis, ¿no es cierto? Para poder aplicar, ¿no es cierto? Un nuevo método, algo así escuché, ¿no es cierto? O sea, Que se claro, le- o sea, Ya, yo apliqué en mi clase un nuevo método de ya, enseñanza de la matemática. ya, entonces, ¿no es cierto? Yo hice un análisis previo para poder aplicar, ¿no es cierto? Este método. Entonces, al aplicarlo este método, No estoy, necesariamente, no necesariamente. ya, O sea, entonces, yo, al aplicarlo busco más o menos en esta población ver cómo reacciona, ¿no es cierto? ujú, Con el uso de ese método. Entonces, en este caso, claro, y voy a medir en diferentes tiempos. Y yo por esa partecita, yo entendía que la parte longitudinal es cuando yo aplico algún tipo de metodología o algún tipo de, así como mencionó, de medicina para probar cómo esto varía en diferentes tiempos. Entonces, igual, por esa partecita yo sí le veo longitudinal. exactamente. Yo fallé en esa pregunta, pero a ustedes les salió bien. Es longitudinal, no es transversal. Yo pensé muy equivocadamente y dije, es transversal porque se hace el mismo día. Me dijeron, no, es longitudinal porque los estudios longitudinales pueden ser de un día como pueden ser de 70 años. Hay estudios que han durado 50 años. Por ejemplo, el profesor Hofstadter tiene un estudio en el que él determinaba si ciertas características en la infancia hacían que una persona sea más exitoso o no cuando sea grande, ¿sí? Y de hecho el estudio fue tan largo que él lo empezó y su hijo lo terminó. Sí, entonces los estudios longitudinales pueden ser de un día como de 70 años, ¿sí? Finalmente, la última capa de la cebolla, técnicas y procedimientos que son recolección y análisis de datos. Ya un poquito más adelante, que va a ser la próxima semana realmente, porque solo me dan 2 meses con ustedes. Vamos a ver acerca de recolección de datos, los análisis, protocolos de ética, súper importantes, súper importantes los protocolos de ética que tenemos que seguir para la investigación, ¿sí? Ya, entonces bueno. Vamos a hacer tengo una presentación. Si me dan un segundito porque no se quiere compartir. Un segundo, por favor. Listo. Ya, vamos a hacer un repaso súper rapidito, ¿sí? Ya que estamos bastantes el día de hoy. Vamos a hacer si es que me lo permite la computadora. Creo que sí, ¿ya? Ya, la cebolla de investigación, bueno, esos eran los colores que teníamos anteriormente. Como ustedes saben, son capas. La filosofía, bueno, si gustan les envío esta diapositiva, pero la filosofía siempre es acuérdense, positivismo, interpretativismo y pragmatismo, que son como las principales fuentes, ¿sí? Entonces, el positivismo, como son números, siempre son observables, medibles, son propensos a la generalización. ¿Por qué? Porque si en mi unidad educativa hay 1000 personas y yo encuesto a 800, entonces yo casi puedo generalizar a la mayoría de estudiantes de la unidad educativa, la porcióncula, les gusta, por ejemplo, el helado de chocolate. Yo puedo generalizar, ¿ya? El investigador está separado de la muestra. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ustedes hacen la encuesta, mandan el link de la encuesta y ustedes nunca tienen contacto con las personas, ¿sí? Digamos que si ustedes hacen una encuesta, la mandan a toda su unidad educativa o a su trabajo, a toda la universidad técnica, es posible que nunca conozcan a toda la gente que les contestó. Entonces está separado, en el positivismo no se separa de la muestra. Es deductivo, que va de lo general a lo particular.
altamente estructurado, uno no cambia casi nada o nada prácticamente cuando uno hace un estudio positivista, perdón. Hay muestras grandes, ¿sí? Normalmente no es de 3, 5 personas, sí es de números considerables. El estudio más grande que yo he hecho fue de 2.700 personas, ¿sí? Y está asociado a la ruta metodológica cuantitativa, ¿ya? Ahora, el interpretativismo es todo lo contrario, es más complejo, tiene que ver mucho con el contexto, no les va a contestar lo mismo un estudiante, por ejemplo, de pocos recursos de Tierras Coloradas, que es un barrio poco privilegiado de aquí de Loja, a un estudiante del Albert Einstein, que es un colegio privado, que la pensión puede ser de $1.000 al mes, etcétera, ¿sí? Se construye socialmente. El investigador es parte de lo que es investigado. ¿Por qué? Porque uno va y conversa con las personas, uno hace la entrevista, uno hace el focus group, uno ve cara a cara a las personas, conversa con ellos, ¿sí? Tiene múltiples significados. ¿Por qué? Porque depende mucho, perdón, de cómo yo como investigador interprete la data, ¿sí? Uno interpreta realidades, se enfoca mucho en la narrativa, la historia, las percepciones, provoca reflexión, es más profunda y sobre todo la muestra es pequeña, ¿sí? La muestra siempre va a ser mucho, mucho más pequeña que un estudio cuantitativo. Uno puede enviar un cuestionario a 2.000 personas, pero uno no puede, o le tardaría años, hacer entrevistas a 2.000 personas, ¿sí? ¿Nadie tal vez alguna duda que tiene la mano alzada? Creo que no. Bueno, el pragmatismo es complejo. También se denota la Perdón, realidad, ¿sí? perdón que te interrumpa, disculpe. Lo que pasa es que mi teléfono no está funcionando bien en internet, entonces por eso. Sí, no se preocupe. Em, Aquí se ve como el significado práctico del conocimiento en contextos específicos. Por ejemplo, en un estudio pragmático, el que les di anteriormente, que yo voy a ver cómo esta nueva forma de enseñar matemáticas les afecta a mis estudiantes. Es más pragmático porque yo estoy haciendo algo y estoy midiendo los resultados de ese algo, ¿sí? Está enfocado en problemas, prácticas y en la relevancia de la resolución de esos problemas. Se impulsa mucho por el valor del resultado. Yo quiero que haya un resultado. Yo no quiero saber si sí o si no. Yo quiero pasar de este sí o no y ver una respuesta para algo, aplicar algo para que mejore una situación, ¿sí? Puede irse por método cualitativo, cuantitativo, mixto, es indistinto, está asociado con la investigación-acción y tiene mucho énfasis en soluciones prácticas y en resultados. Nuestros amigos los suecos, de hecho, nos heredaron el pragmatismo, ¿sí? Bueno, no voy a volver a lo deducción, inducción y abducción, ustedes pueden leer esto, pero la deducción va de lo general a lo particular, asociada a la positivista. La inducción está asociada al interpretativismo y la abducción son casos súper raros, no está asociado a ninguno de los dos, solo se utiliza cuando nosotros tenemos resultados que no esperábamos, ¿sí? Es algo súper, súper específico. Ya más adelante, si tenemos tiempo, lo revisamos. Ruta metodológica. Hay tres básicamente, cuantitativo, cualitativo y mixto, ¿sí? Cuantitativo son números, cualitativo son historias, narrativas, entrevistas, y mixto son la combinación de ambas, ¿sí? Si gustan les paso esta diapositiva. Ya, la estrategia, experimento, cuestionario, investigación de archivos, estudio de caso, etnografía, investigación, acción, teoría fundamental y narrativa. Hay más. Y estas están normalmente más asociadas a una filosofía, a una ruta que a otra. Por ejemplo, la investigación-acción, ¿a qué filosofía estaría, según ustedes, asociada? Al pragmatismo. Al pragmatismo, sí, al pragmatismo. Exactamente. Sí, doctor, Pragmatismo. muchas gracias. Ya, el horizonte de tiempo, longitudinal y transversal. Transversal, toman una fotografía de la población analizada en un solo punto de tiempo,
¿sí? Es solo una vez, un cuestionario una vez a un grupo de personas, nada más, ¿sí? Mientras que en la longitudinal se examina repetidamente a los mismos individuos para detectar cualquier cambio que pueda producirse durante un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, aquí viene lo del experimento, no un experimento, sino lo del estudio del profesor Hofstede, que desde que eran niños hasta que fueron adultos, siguió un grupo de personas. A ver cómo cambiaban, cómo su actitud ante ciertas cosas determinaba si eran exitosos o no, ¿sí? Ya, esta es, bueno, la cebolla actualizada. El autor me dio permiso para mostrárselas porque todavía no se ha publicado, se va a publicar en 2024. Y en el corazón hay algo que está un poquito más actualizado que lo que nosotros necesitamos ver, acceso. Tengo yo acceso a la muestra. Protocolos de ética, eso es extremadamente importante, así que aquí en Loja nos falta hartísimo, y en Ecuador trabajar con protocolos de ética, la selección de la muestra, la recolección de los datos y el análisis, ¿sí? Esas son las cosas del corazón que son las cosas más palpables, ¿sí? Profe, protocolos de ética no estamos hablando, digamos, cuando obtenemos una información y es información que hoy en día basada en las normas APA que estaríamos y la decimos de quién es o no, o es cuando hacemos algo y nosotros lo cogemos, ¿no? No tiene nada que ver, de hecho, con los protocolos de escritura. Los protocolos de ética son que, por ejemplo, yo le informe a la persona a la que voy a entrevistar de qué va a ser la entrevista, le informo que se puede retirar en cualquier momento, que puede retirar su información en cualquier momento, que sepa la persona qué me va a contestar, con la naturaleza de las preguntas que me va a contestar, ¿sí? Y que dé su consentimiento con conocimiento de causa, conocimiento de lo que yo le voy a preguntar. Sí, de eso se refieren los protocolos de ética, porque ahorita desafortunadamente, a veces solo poniendo, haga clic si está de acuerdo en participar en este estudio, solo poniendo un cuadrito así, ya podríamos salvar un estudio, pero desafortunadamente no hacemos eso aquí en Ecuador. Jorge, dígame. Jorge. Dentro del protocolo de ética no podría entrar lo que sería la alteración de los resultados. Por ejemplo, si tenemos una entrevista, hacemos el análisis de la entrevista, pero para quedar nuestro resultado no funciona la entrevista. Entonces alteramos la entrevista para que sea a nuestro favor de la investigación. O en caso de un cuestionario, alteramos el cuestionario, evidencialmente dentro de los anexos lo alteramos. ¿Y ahí no sería protocolo de ética? ¿O no entraría ahí? No, eso es más ética de la investigación, es ética interna. Los protocolos de ética normalmente se manejan. De hecho, los primeros, y eso vamos a ver la próxima semana, los primeros protocolos de ética se desarrollaron en el área médica. Y era porque se trabaja con individuos, con seres humanos, y de hecho después, bueno, esto vemos la próxima semana, pero salieron después de la Segunda Guerra Mundial y de los juicios de Nuremberg. Por eso de hecho, los primeros protocolos de ética están basados en la Declaración de Nuremberg. Sí, William. William, no sé. Bueno, básicamente tenía mi inquietud. Sí. Si los consentimientos informados forman parte del Estado o el Estado, si realmente está de acuerdo en formar parte de la investigación, en que la información que se va a obtener va a ser de alta confiabilidad. Pensé que eso era parte del protocolo de ética. Exactamente, eso ya lo vamos a ver cuando veamos protocolos de ética, pero precisamente, la gente, parte del protocolo que se sigue con otras personas es anonimizarlas, a no ser de que haya consentimiento explícito de que se pueda utilizar su nombre, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que tenemos que ver, pero bueno, nos estamos saliendo del punto, ¿sí? Entonces esa es la cebolla actualizada. Técnicas y procedimientos. Que está selección de la muestra, acceso a la muestra. Por ejemplo, yo no,
muchos de ustedes trabajan en unidades educativas, en escuelas, colegios, entonces, ¿qué es más fácil? ¿Que yo seleccione una muestra de mi escuela o que diga, me voy a ir a Lago Agrio a ver a una escuela allá? O voy a ir a Estados Unidos a ver una escuela allá. Entonces hay que ser prudente con la selección de la muestra. Acceso a la muestra es otra cosa, que tenía, por ejemplo, muchos estudiantes que decían, no, es que yo quiero ver las historias de gente que fue abusada sexualmente. Pero esas historias son, primero, súper fuertes, segundo, se necesita de un psicólogo como para analizar eso, y de hecho para empezar la conversación sin que haya revictimización, y tercero, no tenía ni siquiera acceso a la muestra, ¿sí? Entonces eso es como súper importante. Y también un tip súper importante, quédense dentro de la línea que a ustedes les compete, ¿sí? Porque había mucha gente que no era del área médica y decía, yo quiero ver el efecto de ciertos alimentos en los niños. Y eran educadores, no eran médicos. Entonces, hay que ver, hay que ser prudentes con eso. Recolección de datos, también hay que ser, lo que decía Jorge, hay que recolectar los datos y hay que ser verídico con los datos, ¿no? Si es que hay datos que nos muestran algo que no estaba dentro de los planes, pues tenemos que analizarlos, verlos de una forma diferente, sí, pero no, nunca, 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 nunca manipular los datos, nunca, nunca. Y bueno, el análisis de datos también, que es bastante importante, ¿sí? Hay que ser bastante neutral. Ahora, vamos a hacer, como les prometí estar aquí hasta las 8 de la noche, ya son 8:06. Les voy a hacer un trabajo en grupo así chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Sí? Quiero que no sé, quieren trabajar individualmente en grupos. Vamos, trabajemos en grupos, hasta para que se hagan amiguitos. Por favor, tomen una captura de pantalla de esto, ¿ya? Y con la cebolla de investigación determinen filosofía, de todo hasta técnicas y procedimientos, ¿sí? Una captura de pantalla y después los divido en grupos. ¿Sí? Entonces, pueden escoger cualquiera de los 3 estudios. Sería bueno que lo anoten, ¿sí? Y me digan, tiene, por ejemplo, filosofía tanto. De hecho, ¿ya tomaron la captura? ¿Sí? Sí, ya está. Ya. Entonces, ahí me tienen que decir todo esto. Filosofía, desde filosofía hasta técnicas y procedimientos. ¿Sí? Si quieren, tómenle una captura de pantalla a la cebolla o se las envío. Pero creo que está en modo juego, no me gusta cuando está en modo juego. Cambiaron los compañeros de Ediloja. ¿Ya? ¿Sí me expliqué? ¿Sí se entiende cómo vamos a trabajar? Déjela, por favor, a la cebolla un poquito más para capturarla. Por supuesto. Se le fue corriendo, hay que capturarla. Gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a hacer grupos pequeñitos. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitarán? ¿Unos 10 minutos? ¿15 minutos? Vamos, dejémoslo en 15 minutos, ¿qué les parece? Y de ahí ustedes van decidiendo cuáles son. Pueden escoger cualquiera de los 3 estudios, el que a ustedes les parezca más, no sé si fácil, pero digamos más accesible de hacer, ¿sí? Ok, Nos vemos en 10 minutos. tal así. Una filosofía pragmática. ¿Por qué? Por el hecho de que es bueno, hablaba acerca del abuso, ¿no es cierto? El abuso. Entonces, era algo era práctico y a la vez, no sé si me puede abrir para poder guiarme. ¿Aquí? Exacto. Sí, es. Ya, entonces hablaba acerca de una historia de abuso sexual infantil. Y además también se utilizaron variables como
como el grado de abuso sexual, de abuso, salud mental, el estatus del paciente y la medicación que era para poder ver qué es lo que sucedía. Tenemos en el enfoque, dijimos que era inductivo. Ya, en la parte de la ruta metodológica, nosotros quedamos en cuenta que era mixta, compleja. En las estrategias quedamos que era narrativa y también era un estudio de caso. En horizontes de tiempo quedamos que era transversal. Y en las técnicas y procedimientos quedamos en que era selección de la muestra, acceso a la muestra y recolección de datos. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que esté en contra de lo que dijo Anita? ¿O que tenga una opinión diferente? A No, ver, Cari. nosotros lo analizamos justo de la misma manera con mi compañera. Ya, ok. También tomamos en cuenta el caso número 2. Ah, no, sí, pero es que vamos primero con el estudio 1, después vamos Ahí, con ya. Ya, Ahí, y tratemos de alzar la mano, Karina. Buenas noches, profe Daisy, compañeros. Bueno, en mi grupo analizamos también el caso 1 y yo estoy en contra por lo que, según lo que yo leo, es positivismo, porque dice, este estudio examinó el papel que desempeñó una historia de abuso sexual infantil en el diagnóstico de tratamiento de los trastornos mentales en una muestra de 321. En una investigación, cuando ya vemos números, es positivismo, es cuantitativo porque está contando, y más abajo, si nos fijamos, dice las variables medidas y correlacionadas fueron. Entonces ahí nos indica las variables. Entonces, en este caso, según nuestro análisis, la filosofía era positivista, con el enfoque a las personas, que esa casi no era la que íbamos a explicar. Bueno, el positivismo va con el enfoque de deducción, la ruta metodológica cuantitativa. La estrategia no está clara, pero me parece que como son variables medidas, supongo que hicieron en base a un cuestionario donde que se iba midiendo el grado de abuso, la salud mental, el estatus del paciente y la medicación, no sé si en base a números, no sé si eran 5, 4, como usted nos comentaba hace un momento. Y el horizonte de tiempo transversal, ya que se hizo una sola vez. No sé si estoy. Sí, Karina, el grupo de Karina realmente está un poquito más en lo correcto porque cuando hablan de correlaciones ya significa que hay números, ¿sí? Siempre que les hablen de correlaciones, siempre va a haber números. Significa, por ejemplo, que el grado, digamos, si hubo un grado de abuso 8 y eso está directamente correlacionada con qué tan mala salud mental de una persona está, entonces ahí se pueden sacar algunas conclusiones. Ustedes que escuchen correlación, normalmente ya significan números. William. Sí, profesora, estoy de acuerdo con Karina, totalmente de acuerdo al 100% con respecto al tema, el estudio 1. Pero sin embargo me queda una duda. En el estudio dice, se desempeñó una historia de abuso sexual. Entonces, cuando hablamos de historia, obviamente hay datos en el contexto que me llevan a analizar el tipo de filosofía positivista cuantitativa, pero también me llama la atención el tema de esa interpretación que pudiera ser un estudio de tipo mixto, ¿no? Esa es la inquietud que me queda. Muy bien, muchas gracias. Ahora, en esta parte aquí, en este extracto, no dice qué tanto se indagó acerca de la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no había mucho espacio primero y tenía esto que durar 10 minutos, ¿sí? Pero si ustedes buscan el estudio original, de hecho, utilizan un método mixto, ¿sí? Hay una pequeña parte de las historias, pero realmente es más positivista porque la parte más fuerte del estudio se hizo con base a números. Eso es lo que decía Fanny al inicio. Fanny o Sonia, no recuerdo. Al inicio que decía, ¿qué pasa si es que yo en un cuestionario pongo una pregunta cualitativa? Si son 20 preguntas cuantitativas y una cualitativa, ¿sí? Esto es básicamente lo que pasa aquí. Es un poquito más positivista,
pero sí tiene tintes cualitativos. ¿Sí? Y les recomiendo, si les interesa, que lean los estudios. Pero bueno, vamos al estudio 2, antes de que se me duerman, chicos. Jorge, estudio 2 hizo, y también Paola. Correcto, hacemos el estudio 2. Consideramos que era interpretativismo porque estamos viendo lo cualitativo. En ningún momento en el estudio 2 se dice algún cantidad, resultado o grado de abuso. Tampoco consideramos que era pragmativo porque no estamos haciendo una ayuda o no estamos intentando cambiar en el estudio el efecto de la violación. Ya solamente estamos midiendo a través de la narración. Por lo consiguiente, consideramos, al momento de que dice la investigación produjo una teoría fundamentada, que es de un enfoque deductivo. Como solamente usamos lo narrativo, consideramos que es monocualitativo en la ruta. La estrategia narrativa y de horizonte transversal, porque no encontramos un lapso de tiempo en donde se haya dicho se entrevistó a cierta cantidad de personas 3 veces o algo similar. Ya, una pregunta, ¿qué enfoque me dijo? Enfoque deductivo porque dice que la investigación produjo una teoría. Ya, ok, gracias. Vamos con Paola. ¿Cómo le va? Sí, no sé, el señor no estuvo en mi grupo, ¿no es cierto? No, perdón, creo que estoy confundida con los compañeros. Ya, sí, bueno, nosotros también estudiamos el caso 2 y en realidad coincidimos con la parte, una parte que dice el compañero, que la filosofía es el interpretativismo porque estamos interpretando, ¿no? El caso te dice que la investigación produjo una teoría fundamentada, ¿ya? Que explica la manera en que las personas fueron abusadas, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros el enfoque fue inductivo cualitativo, porque de la entrevista se indujo esta parte, ¿no? Y fue cualitativo porque realmente las personas estaban narrando cómo fueron abusadas y qué consecuencias e implicaciones tuvieron hacia otra persona. La ruta metodológica coincidimos en mono cualitativo, ¿sí? Porque estamos hablando de una sola entrevista, ¿ya? Y estamos hablando de una narración, ¿no es cierto? En la técnica es una entrevista a profundidad, que lo dice aquí mismo en el texto, que se ha hecho una entrevista a profundidad a 74 personas entrevistadas. La estrategia, pues en estrategia tenemos que, de ley tuvieron un cuestionario sobre qué era lo que les iban a preguntar, aunque parece que más se basa pues en que narren, pero tuvieron que haber estructurado algo, ¿no? Pero tuvieron un estudio de caso o varios casos, hicieron una estrategia narrativa, una teoría, y claro, teoría fundamentada que lo está diciendo en el texto, que hicieron una teoría fundamentada, entonces está dentro de las estrategias. El horizonte del tiempo es transversal porque hubo una sola entrevista a profundidad en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, en las técnicas, creemos que se utilizaron todas las técnicas. Se seleccionó una muestra que son 74 personas que eran adultos, lo está diciendo aquí. Hubo un acceso a la muestra porque tuvieron que acercarse a preguntarles directamente, a entrevistarlos directamente. Estos casos son un poco serios, ¿no? Tuvieron que tener un protocolo de ética porque lo que estaban diciendo era algo que, por ejemplo, no podemos divulgar quién es la persona, pero sí el caso. Entonces tuvieron que verles tenido algunos protocolos de ética y sobre todo las personas con algún psicólogo, con algo, tienen que haber tenido toda una estructuración de esta naturaleza. Hubo recolección de datos, sí, de varios datos, varios casos para poder sacar esta teoría. Hicieron el análisis de todos los casos para poder llegar a tener esta teoría. Eso es todo. Muchísimas gracias, Paula. Sí, sí, realmente no tengo nada que decir. Solo Jorge, una acotación, no puede ser deductivo, porque la deducción en este caso está más asociada al positivismo. Se utiliza un enfoque deductivo a veces en estudios cualitativos, sí, pero solo en los análisis de datos, ¿sí? Aquí no puede ser deductivo, tendría que ser necesariamente inductivo porque es interpretativista. Siempre acuérdense de la I con la I. ¿Alguien que haya hecho el estudio 3?
siempre le tienen miedo al estudio 3. Creo que no. Bueno, con eso, sí, Karina. Pragmático. Sí, profe, sí le estábamos analizando. Bueno, en realidad no, el último punto no nos dio tiempo, por lo que íbamos a explicar el caso 2, pero en este caso sí lo voy a explicar, verá. En el caso 3 dice, nosotros analizamos que era una filosofía del pragmatismo, ya que hacen investigación y acción, por lo que aquí en el caso nos dice en casi al final, donde que habla, dice de las instituciones educativas, del corregimiento de pasacaballos, nos indica el lugar y si a partir de los resultados del análisis diseñan y ejecutan un programa de prevención. O sea, en base a los resultados ellos ya actúan, diseñan y ejecutan, entonces es el pragmatismo. Su enfoque es deductivo, porque están en base a los resultados, van a hacer algo, sería de lo grande a lo pequeño, ¿verdad? Y la ruta metodológica me parece que es mixta, porque en base, yo pienso que tenían que haber tomado cuestionarios, yo pienso llenándose de información, ya sea cualitativa y cuantitativa, para poder ellos llegar a actuar. Entonces, por eso mi análisis de ruta metodológica mixta, con una estrategia en base a observación y entrevistas. El horizonte de tiempo transversal, bueno, en este caso yo pienso que sí sería longitudinal, por lo que en base analizaron primero y después actuaron. Ya, Sí, muy bien. sí, esa es mi interpretación, profe. Hasta ahí nada más. Muy bien. No, sí, entiendo que, digamos, idealmente hubiéramos tenido el tiempo de leer los 3 estudios, de hacer todo de los 3 estudios, pero bueno, tenemos tiempo limitado, ¿sí? Entonces, espero que con esto ya vean los artículos que vamos a leer de una forma diferente, que ya sepan cómo ver desde la filosofía y todo, e incluso ya empiecen a pensar en su propia tesis. Sí, ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer interpretativismo, voy a hacer esto. A los educadores especialmente, les digo, ábranse un poquito más. Quizás no sea todo nuevos métodos de enseñanza de esto y esto. Quizá ustedes quieran ver, no sé, como sus compañeros, por ejemplo, la experiencia de sus compañeros y cómo ellos, por ejemplo, manejan quizás sus niveles de estrés o cómo, no sé, hay sus estudiantes, los que sean mayores de edad, reaccionan a X, Y, Z, ¿sí? Entonces, yo sé que vinieron ustedes con muchas ideas de su propio entorno, muchas ideas originales, pero abran un poquito más la mente, miren los ejemplos que vimos esta noche y quizás se enamoren de otro tema, ¿sí? Nosotros estamos aquí para apoyarlos con ese amor, pero vean, qué otra cosa les puede interesar, que cuando lleguen a un tema de investigación no sea porque solo vieron eso, sino porque vieron y se enamoraron de esto, ¿sí? Eso es todo por hoy. Mi nombre es Daisy Yonga y les agradezco por haber venido. Hasta luego, muchas gracias a Hasta ustedes. luego, muchas gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Tengan una profe. linda noche. Buenas Gracias, noches. profe.